más de 60 cadáveres se recogieron de esos jóvenes. Y cuando mueren 60 jóvenes asesinados por el Estado, quemados, torturados, cuando miles de jóvenes fueron detenidos, la pregunta es entonces, ¿y quién fue el terrorista? ¿A quién se le debería calificar de terrorista? Y el presidente de la República hoy tiene que decir que el terrorista no fue la Juventud Popular, que el terrorista fue el Estado de Colombia y particularmente el gobierno del entonces. Sí, señor Duque, los 60 asesinados en Cali por usted no fueron terroristas. El terrorista fue usted, expresidente Duque. Y por eso me gustaría, de parte del ministro de Justicia, en términos populares, que nos explicara un poco cuál ha sido la lucha de este gobierno por liberar a decenas de jóvenes encarcelados injustamente. ¿Cuál fue el papel de Barbosa para sabotear esa liberación? ¿Y cuáles las medidas que vamos a tomar para que esos jóvenes sean realmente sujetos de la justicia? Porque la palabra libre no se puede encarcelar en Colombia. Ministro. Gracias. Muy buenas tardes a toda la juventud caleña. A varios de estos jóvenes de Puerto Resistencia los he conocido ya y le cuento lo que hemos venido haciendo. Primero, intentamos que el Congreso de la República aprobara una ley que hubiera permitido la salida de la cárcel de todas las personas que injustamente permanecen privadas de libertad. El Congreso, como todos lo saben, no nos aprobó esa ley. Mientras el fiscal Barbosa estuvo en el cargo, fue imposible convencerlo de que una directriz que él cambió en la Fiscalía, que decía que los actos de protesta social son protesta y no terrorismo, debería aplicarse. Él no la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar. Pero ahora con la nueva fiscal estamos trabajando y sé que muy pronto ella va a expedir la directriz en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir, y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir. Ese es nuestro compromiso y contamos para eso con la sensatez y el sentido de justicia de la nueva fiscal. Además de eso, estamos en varias mesas coordinados con los jóvenes de Puerto Resistencia, con los de Palmira, con otros, para buscar las formas de reparación a las familias, con las formas de reparación a las víctimas de violencia intraocular, para todos ellos, violencia ocular, porque efectivamente, presidente, eso fueron crímenes de Estado y el Estado debe reparar a las víctimas. Todo eso estará incluido tanto en nuestras políticas como en los proyectos de ley al Congreso. Discusión democrática. Si Colombia no hace las reformas, pues el estallido social va a volver, así de simple. Porque lo que impide la violencia es la equidad, la convivencia entre la sociedad. Se pega con un cemento que hace fuerte a una nación, que la hace indestructible incluso
ese cemento se llama justicia social, el que cualquiera pueda vivir en Colombia con dignidad. Las naciones fuertes son las que permiten ese hecho. Por eso una nación desigual muere como nación, y la sociedad colombiana es profundamente desigual. Por tanto, la posibilidad de construir una nación se nos aleja realmente del camino, porque nos autodestruimos en la sangre y en la violencia. No vamos a autodestruirnos, vamos a construir una nación. Y por ello hay que construir justicia. Justicia en todo el terreno de la palabra. Que es como se acaba la pequeña corrupción. La pequeña corrupción no se acaba si la justicia alaba, si el pueblo alaba y vota por los grandes corruptos de Colombia. Los grandes corruptos de Colombia tienen que irse del poder político y de la sociedad colombiana incluso. Lo que nosotros queremos es un acuerdo nacional, pero no para que el gobierno se arrodille o el pueblo se silencie. Eso no es un acuerdo nacional. El acuerdo nacional que pedimos construir es aceptar que la fase de la historia de Colombia que estamos viviendo es la fase de las reformas democráticas, de las reformas sociales que llenen la gran deuda que hay con la población que hoy sigue en la pobreza, en el territorio excluido, en la necesidad física, incluso yo diría en la esclavitud. Reformas sociales para emancipar, para construir una democracia y por tanto para construir una nación.